hay una conducta que no se enseña, no se fuerza, y sin embargo, tiene el poder de despertar algo muy profundo en los demás. No es lo que dices, no es cómo te ves, ni siquiera es lo que haces de forma evidente. Es algo más sutil, es una energía que no se declara, pero se siente. Y lo interesante es que esta conducta no busca generar deseo, pero lo provoca. Porque el deseo más intenso no nace de lo obvio, nace de lo que se insinúa, de lo que no se termina de revelar. Piénsalo así. Lo completamente dostupible pierde misterio. Lo completamente inaccesible genera frustración. Pero lo que se muestra parcialmente, lo que se percibe y se escapa al mismo tiempo, eso genera obsesión. Y aquí es donde aparece esta conducta. Una forma de estar en el mundo que combina presencia con contención. Personas que no necesitan llamar la atención, pero la capturan, que no buscan aprobación, pero la generan, que no persiguen, pero dejan huella. ¿Y por qué pasa esto? Porque a nivel psicológico, el deseo no responde solo a lo que vemos, responde a lo que interpretamos. Cuando alguien no se entrega por completo desde el inicio, cuando no revela todo de sí, activa en el otro un proceso interno. La mente intenta completar lo que falta, intenta entender, intenta descifrar, y en ese intento, se involucra emocionalmente. Eso es clave. El deseo silencioso no nace del exceso de estímulo, nace del espacio, del vacío parcial que el otro intenta llenar. Pero cuidado, esto no tiene nada que ver con manipular o hacerse el difícil. Aquí estamos hablando de algo mucho más profundo, una coherencia interna. Personas que no se sobreexplican, que no se traicionan por agradar, que no sienten la urgencia de demostrar su valor. Y eso, en un mundo donde todos intentan ser vistos, destaca, porque transmite algo muy poderoso, autosuficiencia emocional. Y la autosuficiencia no es frialdad, es calma, es saber que puedes conectar, pero no depender, que puedes sentir, pero no perderte. Y eso genera un efecto muy particular en los demás. Despierta curiosidad, respeto y sí, deseo. Pero no un deseo superficial, un deseo que se construye en silencio, que crece en los espacios donde no hay certeza absoluta. Ahora bien, desde un plano más simbólico, esta conducta activa algo aún más profundo. Activa la proyección. Cuando alguien no muestra todo de sí, se convierte en un lienzo parcial, donde el otro proyecta sus propias ideas, deseos y fantasías. Y eso intensifica la conexión. Porque en cierta forma, la otra persona no solo se está relacionando contigo, se está relacionando con lo que cree que eres. Y eso puede ser muy potente, pero también muy delicado, porque cuanto más proyecta alguien, más se involucra emocionalmente sin darse cuenta. Y ahí es donde nace ese deseo que no se dice, pero se siente. Ese que se esconde en miradas largas, en silencios incómodos, en conversaciones que parecen normales, pero tienen una carga distinta. No hay confesión, pero hay tensión. No hay palabras, pero hay significado. Y todo esto ocurre sin que nadie lo planifique. Porque esta conducta no es una estrategia externa. Es el resultado de alguien que está en conexión consigo mismo. Alguien que no necesita llenar cada espacio con ruido, que no teme al silencio, que no siente ansiedad por ser validado constantemente. Y eso es raro. Y lo raro atrae. Pero no atrae desde la superficialidad. Atrae desde lo profundo. Desde ese lugar donde las emociones no siempre son claras, pero son intensas. Y aquí es donde muchas personas se confunden, porque creen que para generar deseo necesitan hacer más, decir más, mostrarse más. Cuando en realidad, muchas veces ocurre lo contrario. Es en la pausa donde nace la tensión. Es en el misterio donde crece la curiosidad. Es en la contención donde se intensifica la emoción. Y esto no significa esconderse.
Significa no entregarse por completo sin conciencia. Porque cuando alguien se muestra desde la desesperación por ser querido, el otro lo percibe. Pero cuando alguien se muestra desde la elección, desde la tranquilidad de no necesitar convencer, eso cambia todo. Ahora ya no hay presión, hay espacio. Y en ese espacio, el deseo aparece, no como una explosión inmediata, sino como una construcción silenciosa, lenta, profunda, difícil de ignorar. Y quizás lo más interesante de todo esto es que quien despierta ese tipo de deseo muchas veces no es consciente de ello, porque no está intentando provocar nada, simplemente está siendo. Y en un mundo lleno de actuación, eso es lo más magnético que existe. Y es justo ahí donde todo se vuelve aún más interesante. Porque cuando alguien despierta ese tipo de deseo silencioso, empieza a generar algo que va más allá de la atracción. Genera presencia psicológica. Es decir, permanece en la mente del otro incluso cuando no está. No necesita escribir constantemente. No necesita aparecer todo el tiempo. No necesita insistir. Aún así, está. En pensamientos que llegan sin aviso. En recuerdos de detalles pequeños. En esa sensación difícil de explicar de algo quedó pendiente. Y eso ocurre porque no hubo saturación. Porque no se dijo todo. Porque no se resolvió completamente la tensión. Y la mente humana no tolera bien lo inconcluso. Necesita cerrar, entender, completar. Pero cuando se encuentra con alguien que no se entrega de forma predecible, que no sigue el guión típico, se queda enganchada en ese intento de resolución. Y ahí, el deseo deja de ser solo emocional y se vuelve mental. Se convierte en una especie de bucle. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Por qué sentí esa conexión? ¿Por qué no actúa como los demás? Y esas preguntas alimentan la intensidad. Ahora bien, hay un punto clave que casi nadie menciona. Esta conducta no solo despierta deseo en los demás, también filtra, porque no todo el mundo conecta con lo profundo. Hay personas que necesitan estímulo constante, validación inmediata, claridad total desde el inicio, y cuando no lo encuentran, se van. Y eso está bien, porque quien se queda, quien siente esa atracción silenciosa, suele ser alguien que también tiene un mundo interno activo, alguien que percibe más allá de lo evidente, alguien que no solo busca atención, sino conexión. Y ahí es donde este tipo de vínculo puede volverse realmente poderoso. Pero también hay un riesgo. Cuando el deseo se construye en silencio, puede quedarse atrapado en ese mismo silencio. Puede crecer, sin expresarse. Puede intensificarse, sin materializarse. Y eso genera una especie de tensión constante que nunca termina de resolverse. Miradas que dicen mucho, pero palabras que no llegan. Momentos cargados de significado, que luego se diluyen en la normalidad. Y con el tiempo, eso puede transformarse en frustración, porque el deseo necesita una salida. Necesita un momento donde deja de ser implícito y se vuelve real. Por eso, aunque esta conducta tiene un poder enorme, no puede sostenerse sola. En algún punto, alguien tiene que cruzar la línea. Alguien tiene que transformar esa energía contenida en acción. Porque si no, todo queda en el plano de lo posible. Y lo posible, aunque seductor, no construye nada. Ahora, si llevamos esto a un nivel más profundo, casi simbólico, la conducta que despierta deseo silencioso representa algo muy específico. El equilibrio entre lo que se muestra y lo que se guarda. Entre la apertura y el misterio. Entre el puedo acercarme y el no me perteneces. Y ese equilibrio es raro porque requiere algo que no todos tienen. Seguridad interna. No esa seguridad arrogante o superficial, sino una seguridad tranquila. La de alguien que no necesita ser elegido para sentirse válido. La de alguien que no se pierde intentando agradar.
la de alguien que puede conectar sin dejar de ser el mismo. Y eso es profundamente atractivo, porque en el fondo todos buscan algo así. Alguien que no invada, pero tampoco desaparezca. Alguien que no presione, pero tampoco sea indiferente. Alguien que esté sin imponerse. Y cuando aparece alguien con esa energía, algo se activa. No siempre de forma consciente, no siempre de forma inmediata, pero sí de forma profunda. Un deseo que no se grita, pero que se siente en cada interacción. Un deseo que no necesita palabras, pero que transforma la forma en que miras, piensas y percibes al otro. Y al final, esa es la clave de todo. El deseo más intenso no es el que se declara abiertamente, es el que crece en silencio, hasta volverse imposible de ignorar. Porque lo que no se fuerza, pero se siente, tiene un poder mucho mayor que cualquier intento de convencer. Y quien entiende esto, deja de intentar gustar y empieza, simplemente, a generar algo que no todos pueden explicar, pero nadie puede olvidar. Gracias por llegar hasta aquí. Suscríbete al canal y deja un like. Cuídate, que estés muy bien. Hasta pronto.